porque dentro de 2 días se celebra el Día, ¿qué? Internacional Internacional contra el cambio climático, el contra el 24. cambio. Ujú. Exacto. Entonces por eso tengo sentimientos encontrados el día de hoy. Porque este es de los cambios que no son buenos. En efecto, sí, pero les vamos a platicar más a detalle cómo es que todo esto funciona, porque es un término que hemos utilizado mucho en varios programas sobre el cambio climático. Ya tocaba dedicarle un programa a este tema para explicarles y que logremos todos dimensionar lo grave de todo este asunto. Y pues de hecho se conmemora este día para invitar a hacer reflexión, para proponer nuevas ideas. O sea, el 24 de octubre, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, la gente se dedica a ver qué podemos hacer con este proceso que estamos viviendo ya en la actualidad. Y tengo entendido que hay una relación muy interesante, muy importante entre el cambio climático y el calentamiento global. Sí. De hecho, pues podemos empezar por ahí de definir qué es el cambio climático y qué es lo que lo ocasiona. Porque sí he escuchado yo a varios estudiantes, personas, que lo relacionan mucho. De hecho, es algo que sí se relaciona bastante, pero es como una escalita. Son varias cosas que se tienen que ir dando una tras otra para dar todo esto del cambio climático. Pero todo se empieza por los gases de efecto invernadero, que ese término también lo hemos utilizado por acá, que es básicamente, son gases que se encuentran en nuestra atmósfera y que tienen esta capacidad de retención de calor. No sé ustedes, pero yo cuando era estudiante en la primaria, o sea, hace 2 años, ay, no se crean, hace Ayer. poquito, ayer, em, yo veía a los gases de efecto invernadero como algo malo. Decía, pues es que si los gases son los que hacen que nuestro planeta esté caliente, pues entonces son malos, pensaba yo. Ok. Sin embargo, los gases de efecto invernadero siempre han estado aquí con nosotros y son los encargados, sí, de retener ese calor, pero si los gases no existieran en nuestra atmósfera, nuestro planeta estaría 16 grados bajo cero constantemente o incluso todavía más fría. Entonces, estos gases de efecto invernadero sí son muy importantes en el medio ambiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas seguimos construyendo fábricas, autos, seguimos quemando incendios forestales, seguimos produciendo más gases de lo que naturalmente debería de haber en nuestro planeta. ¿Qué pasa? Que estos gases, como hay en una cantidad más grande, retienen más calor y eso es lo que hace que el clima de nuestro planeta esté cambiando y esté más caliente. Porque esa es otra cosa. Eso es lo que ocasiona el calentamiento global, estos gases de efecto invernadero. Y eso es lo que hace que el clima esté cambiando. ¿Por qué? Porque miren, yo sé que muchas personas cuando vemos el pronóstico del clima, que le dicen, pronóstico del clima, pues realmente yo ahí tengo como que una ligera discusión por los términos, porque decía yo, pues es que el clima es algo muy diferente al tiempo, por ejemplo, al tiempo atmosférico que también le llaman. Ok, ¿cómo es eso, Flor? Explícanos, explícanos. Porque miren, el tiempo atmosférico es realmente el tiempo que estamos teniendo en un solo día. O sea, nuestro tiempo atmosférico iba a ser lluvioso, va a estar nublado, va a estar fresco por la mañana, pero cálido por la tarde. Esos son los tiempos atmosféricos. Pero hay mucha gente que dice, es que el clima de hoy, y yo, es el tiempo atmosférico. Es tiempo atmosférico, gente, Sí, ya saben. porque el tiempo atmosférico da a lo que es el clima y el clima abarca áreas todavía muchísimo más grandes, porque por eso siempre se dice, no, pues es que es clima templado, clima fresco, y eso abarca a muchísimas zonas del mundo. Entonces, cuando dice uno clima, está hablando en varios días. O sea, ponle que en una semana el tiempo atmosférico de todos los días estuvo rondando entre los 20, 25 grados
que dice uno, bueno, entonces el clima de esta semana va a ser templadito, fresco, ¿sabes cómo? Ok. Entonces, eso es en lo que se diferencia. Entonces, ahí hay como que varias como confusiones en los términos, pero sí, todo está relacionado y solo de distinguir cuál es. Entonces, sí, en este caso, el cambio climático es cuando ya el clima de mucho tiempo ya está cambiando. Y globalmente. Globalmente, exactamente. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, porque sí he escuchado también gente que dice, es que este calor no es normal y nada más es en un día. Entonces digo yo, pues sí, a lo mejor el día de hoy sí es normal porque estamos en pleno verano, pero ya no es normal, por ejemplo, si se extiende hasta diciembre, ¿sabes? O Ya, en ok. fechas en donde debería de estar un poquito más fresco y sin embargo sigue haciendo calor. Sí, fíjate que además en la historia del planeta pareciera que esto es nuevo, ¿no? Del cambio climático y sin embargo la vida del planeta ha ocurrido 7, 8 veces, periodos de glaciación y altas temperaturas, no es nuevo, sin embargo obedecían estos cambios, este cambio climático que ha ocurrido en el planeta de manera natural por diferentes factores, desde la radiación solar, vulcanismo, hablábamos ahorita, la deriva continental, o sea, cambios mundiales que tuvieron un efecto en el clima. Sin embargo, recientemente, y a lo que nos referimos el día de hoy del cambio climático, es por efecto de actividades humanas. Eso es lo preocupante, porque en un periodo muy corto relativamente en la vida de los humanos, hemos sido capaces de cambiar este clima por lo que dice la bióloga, que es la emisión de gases de efecto invernadero que alteran la capa de la atmósfera y tienen los efectos que ahorita estábamos mencionando. De hecho, el calentamiento global es un efecto del cambio climático, porque hay otros lugares del planeta en donde está más frío, está más húmedo, está más seco. Los regímenes normales de temperatura se alteraron totalmente y lo hemos mencionado en otros programas como nuestros abuelos tenían muy bien identificadas las temporadas de lluvia, de frío, de calor, y eso está cambiando, ¿no? Entonces, pero a nivel mundial, no es nada más que aquí en Musquis esté ocurriendo, sino a nivel mundial lo mismo está pasando y a eso es a lo que le llamamos cambio climático actual y por actividades humanas, que eso es lo preocupante, ¿no? Decía la bióloga que seguimos produciendo gases de efecto invernadero, mucho es por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, En los vehículos, por ejemplo. los vehículos automotores, en la industria, se siguen utilizando métodos, podríamos decir, arcaicos, que no están ayudando al planeta. Y eso es lo realmente preocupante, porque nosotros mismos estamos alterando el clima global y nos está afectando a nosotros mismos. Y puedes decir, bueno, pero el incremento o decremento de medio grado centígrado, ¿qué efectos puede tener? Pues son garrafales los efectos, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver ahí también en las imágenes un poquito más adelante, cómo se ha incrementado los niveles del mar, el deshielo en las casquetes polares, el blanqueamiento de los corales, como algún ejemplo, ¿no? Y recientemente, y lo hemos visto en las noticias, como en algunas partes de nuestro país, no hay que irse al otro lado del mundo, estamos sufriendo inundaciones severas, sequías también severas, aquí lo vivimos este año, ¿no? Con sequías importantes y altas temperaturas, como parte de esos efectos mínimos que nosotros mismos estamos ocasionando. Es impresionante el cómo un grado de diferencia en la temperatura pues puede tener consecuencias muy grandes. A lo mejor y no lo percibimos así porque pudiéramos decir, ay, bueno, a lo mejor de una manera muy errónea, pero siento que cuando he tenido el acercamiento con este tema, pues algunas personas alrededor sí han sido como, ay, sí, pero si hoy estamos a 30 y mañana 31, con ese cambio de 1 grado, ¿qué va a pasar? Pero yo creo y considero que va muy, muy diferente a eso. Y pues sí me gustaría que lo explicara para las personas que a lo mejor están muy desconectadas de cómo es este cambio de 1 grado más, 1 grado menos, o ya ni se diga de más. Claro, y fíjate que tenemos ejemplos
locales muy palpables. Por ejemplo, en una granja de cultivo de tilapias, que las hay aquí en la región, para ellos el pasar el invierno, para las tilapias el pasar el invierno es crítico, porque con la variación de medio grado, no un grado, de medio grado de temperatura, con la disminución en invierno, las tilapias se mueren. No soportan, no son tolerantes a la disminución de temperatura. Por dar un ejemplo de las tilapias, pero lo mismo ocurre con otras especies de animales, de plantas, de bacterias, de hongos, que no son tolerantes a esos cambios mínimos. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué tiene? Pues van a sobrevivir algunas otras que no están en esas condiciones. Sí, efectivamente, pero empieza a haber desplazamiento de especies, empiezan a ser más vulnerables a enfermedades, a plagas, en fin, tiene efectos que yo creo que ni siquiera hemos sido capaces de identificar, y que están ocurriendo. Veamos qué ha pasado aquí en la Sierra de Musquis en el incendio del 2011. Se debió precisamente a un periodo prolongado de lluvias, el huracán del Alex en 2010, a una disminución de temperatura severa a principios del 2011, que afectó a la vegetación y estuvo vulnerable para incendios forestales, más de 300,000 hectáreas quemadas, que tú dices, bueno, ¿y qué tuvo que ver el clima? Todo tuvo que ver para ese incidente, ¿no? Y pues podemos hablar de otros casos a nivel mundial o a nivel local que los estamos viviendo como efecto del cambio climático. Es que el cambio climático, pues como lo menciona, ha sido algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia de este planeta, pero pues ha sido algo natural, Ujú. parte de un proceso natural que vivía nuestro planeta, entonces no es como que tengamos que estar peleados con el cambio climático por sí solo como algo natural, pero aquí ya cuando viene por obra humana, con lo increíblemente destructivos que hemos llegado a ser como humanidad con el planeta, pues sí es alarmante, es bastante alarmante el descubrir que estos cambios que a lo mejor y no percibimos nosotros como humanidad, a lo mejor y no percibimos desde la comodidad de nuestros hogares, pues afectan mucho más de lo que nos imaginamos. Y a lo mejor y cuando lleguemos a percibir estas consecuencias, sea hasta que ya nos empiece a afectar directamente. Sí, y yo creo que sí lo percibimos, pero no nos hemos dado cuenta. Y fácilmente te pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas que nos están viendo y escuchando tienen mini split en su casa? ¿Y por qué lo tenemos? Pues porque ya lo necesitamos. Antes no lo necesitábamos. O pueden decir, no, es que antes no había mini split. No, sí había sistemas de refrigeración, pero no se necesitaban. Ahorita ya lo estamos necesitando como casi un artículo de primera necesidad. Eso es el efecto de lo que está ocurriendo, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Cómo hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, hemos tenido que gastar en cosas que antes no necesitábamos, como sistemas de aire acondicionado que son casi obligatorios actualmente, ¿no? Entonces, indirectamente o directamente lo estamos percibiendo. En las escuelas, en verano, no se sobrevive si no hay un aire acondicionado, si no hay mini split o clima, Ujú, pues. ujú. O fíjense que también otra de lo que pasa, de hecho pasó recientemente con un huracán, no sé si se enteraron, pero este huracán llegó a categoría 5. Ya tuvimos aquí en Voces de la Tierra un programa totalmente dedicado a los huracanes para que pasen a verlo, está bien genial. Sí. Y algo que no recuerdo si en ese programa lo mencioné, seguramente sí, pero el hecho de que exista todo el calentamiento global, lo que es el cambio climático, también afecta a que los huracanes sean más destructivos, sean más agresivos y tengan velocidades muy, muy altas al momento de estarse formando. Pero uno dice de que, ¿cómo que el calentamiento global va a provocar que el huracán esté, pues si el huracán está fresco? O sea, no, a lo mejor uno no lo relacionan, pero déjenme les explico. Eh, los huracanes nunca se van a formar en la tierra, siempre se forman en el mar, porque ellos se alimentan de la humedad. Estuvimos platicándolo en ese programa. Se alimentan de la humedad del mar. Entonces, entre más nivel de mar haya, y qué es lo que está sucediendo ahorita, ahí el nivel del mar está aumentando por
lo que mencionaba el ingeniero al principio, que los casquetes se están derritiendo, obviamente esto va a aumentar en cierto nivel el mar, va a haber más humedad todavía en los océanos y esto va a dar esta oportunidad a los huracanes de que se formen todavía muchísimo más agresivos, que ya fue lo que pasó, y así va a estar sucediendo, pues, lamentablemente, ¿verdad? Los huracanes ya tienen, por así decirlo, más alimento para ser más fuertes. Digo, y no es como que estar culpando a los huracanes, porque realmente ellos también tienen su función en el ambiente, que es ventilar nuestro planeta, fíjense. O sea, funcionan como un ventilador para darle un respiro a nuestro planeta. Sin embargo, todo este tema del calentamiento global, pues, nos está afectando también de esa manera. Sí, definitivamente. Y acaba de pasar también este huracán que llegó a Florida o esta parte acá en Ujú. Estados Unidos, que justamente en el Golfo de México es donde agarran fuerza porque la temperatura promedio del Golfo está incrementándose y entonces los huracanes toman fuerza y tienen los efectos que ya conocemos. Y hay otras cosas que a lo mejor seguramente hemos escuchado, por ejemplo, la liberación de dióxido de carbono por el permafrost, que son en algunos lugares muy cercanos a los casquetes polares, en donde históricamente o más bien ancestralmente se captó o se acumuló materia orgánica y que por este efecto de deshielo se está liberando el CO2, el dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, además del dióxido de carbono que estamos produciendo por combustión de los motores, por las fábricas y demás, se está liberando CO2 que tenía el planeta, que lo tenía guardado durante miles de años y ahora se está liberando. Entonces es una fuente muy importante de dióxido de carbono a la atmósfera que seguramente es como un círculo vicioso, ¿no? Estamos ocasionando este cambio climático y a la vez la naturaleza está liberando por medio de los incendios o esta liberación de CO2 del permafrost, más CO2 a la atmósfera. Entonces, ¿cuándo va a parar? Pues cuando tengamos que cambiar algunos hábitos que, bueno, lo vamos a mencionar al final del programa, pero no porque esté ocurriendo del otro lado del planeta no nos afecta. Así como lo hemos dicho que el río Sabinas llega al Golfo de México y lo que hagamos bien o mal aquí va a tener efectos a nivel mundial, también lo que hagan del otro lado del mundo, los países desarrollados, van a tener efectos sobre nosotros. Y desafortunadamente los efectos del cambio climático afectan más a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Pues las de menos recursos, las personas adultas, los niños, son las que están más expuestas a estos efectos del cambio climático. Hablamos de las sequías, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, las inundaciones, pues tienen son más sensibles o afectan más a este grupo de población que es la población vulnerable. Me gusta pensar en nuestro planeta y en la naturaleza, en el medio ambiente en general, como este ciclo perfecto y como este ser vivo que está luchando también por sobrevivir. Que al cambiar ciertas cosas, pues al final del día también está vivo y, y es como estar enfermo, ¿no? Cuando nosotros estamos enfermos, tenemos fiebre. Es una de las formas en las que nuestro cuerpo reacciona tratando de que nosotros nos curemos, de matar a lo que está dentro de nosotros. Que, pues bueno, también hay un tema es que si sobrepasamos cierta temperatura, pues nosotros también nos morimos. Ujú. Y es interesante ver cómo nuestro planeta también dentro de todo esto está, ok, hay más humedad, está, está más caliente por acá, bueno, pues vamos a ventilar por allá para que ya no esté tan caliente, pero en el proceso se llevan a personas, animales, a niños, a todo lo que se atraviese, pero no como un acto malvado de la naturaleza, sino como Claro. este intento de sobrevivir ante todo lo que le estamos ocasionando. Sí, y Tú lo bien lo hemos, lo dijiste. hemos dicho antes, como erróneamente a veces le echamos la culpa a lo que tú quieras, al planeta, a Dios, a diferentes causas,
y somos nosotros mismos los causantes, ¿no? Esto de la inundación, por ejemplo, híjole, qué mal, o a las autoridades, no, es que las autoridades no hicieron su trabajo. Con las mejores autoridades o las peores autoridades iban a ocurrir esos efectos, ¿no? Como inundaciones en este caso, ¿no? Entonces, hay que ser justos y asumir nuestras propias responsabilidades como especie. Ujú. También a nivel global creo que todavía tenemos cierta desconexión de que, bueno, yo sí voy a cuidar, pero voy a cuidar lo mío y allá los demás que se hagan y que pues allá cada quien le toca lo suyo, pero en realidad todos existimos en el mismo espacio y es importante saber que lo que nos afecta a nosotros le va a afectar a otras personas. En algún momento, en un tema de algún accidente con cosas nuclear en el agua, por allá por Japón, no recuerdo el nombre de esa situación, pues que los peces y todas estas cosas radiadas terminaron llegando hasta California Ujú. y es como un recordatorio de, oigan, todos estamos conectados, todos estamos dentro de este mismo planeta y lo que te afecta a ti y lo que te está pasando a ti en este lugar, pues también va a llegar a este lado. Y así en general, aunque parezca un mundo muy grande y en realidad lo sea, pues estamos todos conectados y viviendo dentro del mismo espacio. Sí, 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 yo creo que es interesante hablar de la escala a la que estamos hablando. Tú lo acabas de decir, esto que mencionas puede ser a nivel colonia, en donde yo barro nada más mi banqueta y no me importa lo demás y tiro la basura al vecino, al cabo no es mi territorio, pero a nivel países ocurre, por eso se hacen las cumbres de la tierra, se hacen estas mega reuniones a nivel mundial en donde los países hacen lo mismo. Yo cuido nada más lo mío y no me importan los demás países. Pues ¿de dónde queda el respeto entonces? ¿Dónde queda pues eso, ¿no? El respetar a los demás países, a las demás personas. Entonces depende de la escala que hables. Podemos hablarlo a nivel colonia, a nivel cuadra o a nivel mundial. Nos comportamos igual como especie. Nada más cuidamos lo nuestro y pocas veces nos interesamos en lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, ¿no? Lamentablemente. Pero dentro de todo este tema que ya hablamos, de cómo nos afecta, de cómo si nos va a afectar aquí, nos va a afectar del otro lado del mundo, pues sin discusión, ¿verdad? Es una realidad. Pues me gustaría entrar al tema, por ejemplo, de cómo nosotros nos hemos adaptado o mitigado, puede ser una de las dos cosas, a todos estos cambios. Un ejemplo sencillo es el que el ingeniero mencionó, que pues ahora todas las familias, en todas las casas, ahora tenemos un mini split, un aire acondicionado, pues para nosotros estar en temporada de calor bien a gusto, bien tranquilos. Pero también, si ya hablamos como a nivel ciudad, o sea, a nivel, como abarcando más territorio, hay gente que sí está como que pensando mucho en cómo, por ejemplo, avisar temprano también. Este, si vemos actualmente en las noticias, obviamente la tecnología ha avanzado, o sea, no nada más en nuestros equipos, sino también en la tecnología para detectar tormentas fuertes, para detectar como, no sé, cualquier cosa que esté pasando en el ambiente, ¿no? En el clima, en este caso. Y ya hay como sistemas de alerta temprana, por ejemplo, o sea, ya en las noticias ya nos están diciendo ahí de que hay una muy grande probabilidad de que se inunde por acá. O qué pasó en California también. Les avisaron con mucho tiempo de anticipación a las personas que estaban ahí a que si querían evacuar, pues este era el momento. Sin embargo, ahí hubo otros contratiempos y hubo gente que no pudo salir, pero, o sea, pues siguen trabajando en esta parte, ¿no? De alertar temprano a las personas para ellos estar precavidos. También, no sé si vieron, o sea, pues pongo de ejemplo ese caso porque fue el más sonado últimamente. Mucha gente hacía cosas que yo nunca había visto, muy extrañas para que su casa estuviera bien, porque sabemos que en las tierras de por allá las casas pues no son como de cemento o bloques, ¿verdad? Como están aquí en México, están Sí. hechas de otros materiales y no son tan resistentes, por así decirlo,
a vientos fuertes, porque también hay zonas, por ejemplo, donde son muy comunes los tornados, también, ¿verdad? Que es otro fenómeno aquí natural. Y pues, ¿qué dicen la gente de por allá? Dice, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a investigar cómo podemos nosotros construir una casa a un costo más económico, sabiendo que pues aquí no van a durar mucho tiempo, ¿sabes? O sea, se va a destruir, ya hay seguros para todas estas situaciones. Y vi yo muchas imágenes que incluso, no sé, le ponían mucho plástico a los vehículos, los envolvían de plástico que para que no se les mojaran, que a la casa intentaron asegurarla, amarrarla. Estuvieron intentando de todo la gente de por allá. Ahorita, pues que yo tenga entendido, ya el huracán ya pasó por ahí y ya disminuyó, pero sí es como que un gran ejemplo de cómo nosotros intentamos como que tratar de hacernos de herramientas y de tratar de salvar pues lo nuestro y a nosotros también. Claro. Mm, Lo acabas de explicar muy claramente. Estos ejemplos que dijo la bióloga Flor son ejemplos de adaptación, ujú, porque hagamos lo que hagamos, no, con eso no vamos a disminuir los efectos del cambio climático, más bien los vamos a enfrentar ujú. para poder sobrevivir. Y entonces la adaptación es una de las dos estrategias mundialmente reconocidas. O nos adaptamos o mitigamos los efectos del cambio climático. Y los que mencionó ahorita la bióloga son ejemplos de adaptación, como ante este cambio tenemos que seguir viviendo y viviendo de la mejor manera, y por eso hacemos esas cosas que de repente parecen medio locochonas, pero son para poder sobrevivir. El andar comprando mini split, el andar forrando los carros, ¿no? Que te puede parecer así medio loco, pero pues es lo que se puede hacer en estos casos. Y hay otros ejemplos, ¿no? De adaptación. Y la otra estrategia, que es la mitigación, que quiere decir disminuir los efectos del cambio climático. Se menciona como lo más común es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos disminuirla? Pues cambiando la tecnología, utilizando fuentes alternativas para producción de energía, por ejemplo, las energías limpias que le llaman, y disminuir la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo. El gas. Ujú. Mm. Son algunos de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, mitigar y adaptarnos son las dos cosas que nos van a poder llevar como especie a sobrellevar esto del cambio climático. Es que creo que una de las cosas que suele ocurrir a la hora de enfrentarnos a esta situación es darse cuenta o ver el problema como algo en muchas ocasiones que no se puede vencer, que no puedes cambiar. Y creo que pues es eso, entra la idea de, pues tengo que adaptarme para buscar la manera de seguir viviendo. Y a lo mejor en algo tan pequeño que tengo muy presente es cómo hay un cambio en las actividades de las personas entre verano e invierno. Ujú, Entonces, yo tengo muy presente que en algunas ocasiones en los días de verano, a eso de entre las 12, bueno, ya después de las 12, como a las 3 de la tarde, ni un alma en la calle, ujú, nadie afuera. Tengo presente recuerdo de vacaciones y que 40 y tantos grados y que nadie salga ni te asomes afuera porque el calor está potente, entonces mejor resguardados. ujú. Esa es una acción de adaptación, ¿verdad? No vamos a andar al mediodía ya exponiéndonos. Entonces, ¿cómo le hacemos para sobrevivir a eso? Pues nos resguardamos, ¿no? Nos estamos adaptando. Ujú. Sí, de igual manera también está, por ejemplo, lo he visto mucho en los niños de primaria, porque yo creo que los niños de primaria nos han puesto el ejemplo a los demás, a todos los adultos en más de una ocasión, en varios días que haya pasado por alguna escuela. Hay ocasiones en las que veo letreros que tienen ellos que hacen sobre cómo combatir precisamente el cambio climático. Ujú, Pues entre si van a hacer un viaje a algún lugar y
pues entre varias personas vayas en un solo vehículo. Ujú. En lugar de estar utilizando varios vehículos para ir por separado, pues reúnanse, vayan y pues ya es menos lo que se está consumiendo ahí. Y tienen infinidad de cosas y una creatividad tan grande para combatir este tipo de problemáticas. Yo creo que habría que hacerle más caso a los niños de primaria. Sí, el Sí. famoso carpool, ¿no? Que es justamente utilizar eficientemente los vehículos y en lugar que vaya un solo conductor, pues pase por los demás compañeros, así como le hacen acá los guardaparques también. Ujú. Eh, bueno, pues qué más podemos decir? Ok. Otra de las cosas que iba a mencionar también, ya dijimos lo del permafrost, lo de la adaptación, mitigación, y se me está yendo la idea. Híjole, aquí la tenía. Bueno, síguele, compañera. Pues también está esta opción de las energías renovables, Sí. que era lo que usted mencionaba. Ahorita estamos en un punto en donde la gente le está apostando más a este tipo de energías en vez de a los combustibles fósiles, que son los que contaminan más, sin embargo, son los que utilizamos más también, Ujú. que son los que ya conocemos. Pero ya hay mucha gente que le está apostando más a esto precisamente por todos estos cambios. Resulta que igual costea mejor también en algunos casos y se está desarrollando ya tecnología, digo, ya en la actualidad ya existen, por ejemplo, los autos eléctricos, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que íbamos a estar por allá en estos días? Autos que utilizan pues energía eléctrica. Em, para el que no sepa, ¿verdad? Las energías renovables vendrían a ser, por ejemplo, la luz solar, el aire, el agua, o las cascadas que también por ahí sacan energía. Todas estas energías que no son contaminantes o contaminan así de menor manera. Ahí podemos ver unas bonitas infografías, en la pantalla para que sepan, pues, más o menos de lo que estamos hablando. Ahorita ya también la gente está instalando, yo ya he visto varias casas que están instalando paneles solares, por ejemplo, y resulta que es una mejor inversión a largo plazo, porque por el mini split, que ahora por todo lo que necesitamos, pues resulta que nos cuesta muchísimo dinero y los paneles solares nos ahorran muchísimo al momento de estar pagando con todo esto y utilizamos energías limpias. O sea, hay gente que ya lo está utilizando. Ahí también vemos, pues bueno, un incendio forestal, ya lo conocemos por acá, que sí hace muchísimo daño en el ambiente, un incendio no controlado. O sea, aparte de estar emitiendo gases, pues el desplazamiento de los animales, la muerte de muchísima vegetación que estaba por ahí. Y pues bueno, un claro ejemplo también son todos los combustibles que usan en las fábricas, en la industria también, que tengo entendido yo que también han estado diseñando como chimeneas, unas ¿Sí? chimeneas como inteligentes, pongámosle así el nombre, y las chimeneas filtran todos estos gases que salen para que el gas que esté produciendo la fábrica, pues sí salga por la chimenea, pero gracias a estos filtros no salga un aire con tanto gas, con tanto contaminante. O Contaminante. sea, ya existen tecnologías que están a ese alcance, que yo sé. Los gases de efecto invernadero, o sea, cuando decimos esto, ¿no? De gases de efecto invernadero, se nos viene el CO2, pero realmente el CO2 es uno de los muchos. Por ejemplo, el metano produce 10,000 veces más el calor que produce el CO2, o el óxido nitroso también que está por ahí. También vemos, pues bueno, el lamentable caso de la De la basura, contaminación. la contaminación en los mares, también vemos por ahí. El tema de la basura, sí sabemos que ya es una problemática actualmente y ya lo dijimos también en un programa. Ahorita la basura literalmente es dinero, que hay mucha basura que son Residuos valorizados. residuos, perdón, residuos valorizados. Y eso ya es algo que lo juntamos y lo podemos vender, Genera ¿verdad? una Lo compran. ganancia para las personas. Sí. Oye, Flor, es que ahorita que estábamos en la conversación me doy cuenta de cómo muchas veces nos quedamos en una escala tan pequeña y nos cegamos a las problemáticas que tenemos aquí, enfrente, a lo que estamos viendo.
y a lo mejor y no nos sentimos tan identificados con algunas, como por ejemplo en el caso de la polución y de toda la contaminación que hay en el aire, y decimos, no, pues es que aquí en mi ranchito yo respiro aire limpio y demás, pero es que luego ves la realidad de muchísimas ciudades y asusta. Ujú. Asusta la cantidad de contaminación y del daño. Esto es ver cara a cara el daño que como humanidad hemos estado generando. Ujú. Además, también que ahorita que dijiste sobre los filtros que se están realizando, Ujú. creo que como humanidad somos brillantes. Creo Pues, que somos ajá. muy inteligentes para crear, para innovar, para generar cosas que nos han hecho la vida mucho más fácil. Yo creo que sí podemos buscar la manera también, interesarnos por la forma de innovar, haciendo, pues ayudando al medio Y ambiente. ser creativos en ese proceso, porque ocupamos ideas creativas, ideas innovadoras en las que nadie ha pensado. No, sí, pues mira, o sea, ya un suelo muy, muy seco, Era una laguna esa, fragmentado. ¿no? Más bien. ¿Dónde? Esa, en la imagen que estamos Ajá. viendo, era una laguna, pues está una lancha ahí en el suelo. Híjole. Y el efecto contrario, como las inundaciones en otros lugares del planeta al Sí. mismo tiempo están siendo con excesiva agua, ¿no? En la Ujú. imagen de la deforestación del área sin vegetación, también el efecto no lo mencionamos, es que ante la pérdida de vegetación ante la pérdida de vegetación, y lo mencionamos en el programa anterior, o en uno de los programas, que México tiene una Sí. tasa de deforestación de 200,000 hectáreas anuales, pero el planeta tiene una tasa de deforestación mucho mayor, de No, casi sí, mira. 4 millones de hectáreas. Esto es como 10 campos de fútbol, decía ahí lo que consultamos, 10 campos de fútbol por hora deforestados. Por Eh, hora. Por hora. Eso tiene un efecto muy impactante hacia el planeta, porque si bien es cierto, la cubierta vegetal lo que hace es justamente en el proceso de la fotosíntesis agarrar el CO2 de la atmósfera y transformarlo y liberar oxígeno, pues si estamos quitando esas plantas, pues ya no va a haber esa actividad natural de las plantas, por lo menos en esa parte pelona, ¿no? Y Es otro de también los la función que en algún momento mencionaban de los árboles sobre la atraer agua, temperatura y sí, atraer agua, o sea, sí. todos los beneficios que nos aportan ahora llegar y talarlos Ujú. y dejar ahí nada. Sí, ahí se ve una imagen con un descortezador, que eso lo tenemos aquí en Musquis. El descortezador es un insecto, un escarabajo que vive en los árboles, pero bajo ciertas condiciones, sobre todo de sequía y de Ajá. debilidad de los árboles, afecta más a las masas boscosas. Entonces ya estamos viendo cómo la distribución de los organismos descortezadores se está ampliando a lugares en donde no lo teníamos, ¿no? Y aquí ya lo tenemos en Musquis Híjole. como efecto de este cambio global del clima. Wow. Wow. No tenía, de eso no tenía la verdad ni idea. Creo que sí es importante que vayamos conociendo de todos los cambios que estamos teniendo, tanto a nivel global como a nivel, pues ya más local. Aquí también Ah, nos están mostrando medidas frente al cambio climático. mira, ahí está lo que decía mitigación y me imagino que ahí abajo dice adaptación. Adaptación, claro, se complementan. Claro que sí. Y pues ya estamos viendo, pues ya unos claros ejemplos, ¿verdad? Aquí en esta bonita infografía ya un poquito más claro. Ya lo hablamos, el de las energías renovables, transporte sostenible, que ahí yo creo que también entran, o bueno, quién sabe, yo la verdad tengo una ligera discusión con el tema de los autos eléctricos, porque por ahí, no recuerdo en dónde lo leí, pero decía que el construirlo, pues obviamente tiene su impacto, ¿verdad? Claro. Y pues ahora sí que empezarlos a construir en masa, pues bueno, quién sabe, Dejamos de dañar un lado para dañar otro. yo creo, sí, porque de donde yo soy, ahí iban a empezar a construir unos autos eléctricos que iban a llegar acá al país y pues sí, arrancaron hectáreas y hectáreas de flora que estaba por ahí. Pues uno pasaba así sobre la carretera y veía ahí donde iban a construir esa empresa, pues todo sin nada, o sea, todo pelón, como, como decimos por acá. Y dije yo, y también decían
que pues también contamina mucho al agua, el también estar construyendo esos vehículos. Entonces, pues también ahí hay una pelea, ¿no? Con todo Uy, que este el tema. agua ya también es otro tema y otra de las áreas afectadas por el cambio climático, porque habrá quienes no lo sepan, pero esa escasez del agua que en algunas regiones se vive, pues también tiene sus Ujú. motivos detrás del cambio climático y de la acción humana. Claro, y la solución en el tema del agua, desde mi muy particular punto de vista, no es hacer más pozos o perforar más lugares para abastecerse de agua, porque es un mismo vaso, es meterle más popotes al mismo vaso. Entonces no resuelves el problema. Para mí la solución, o parte de la solución, ni siquiera es toda la solución del problema en el tema del agua, es ser eficientes en el uso del agua, el utilizar plantas nativas, el evitar las fugas, no nada más en las casas, en las industrias y demás, el usar al 100% el agua que tenemos. No es tratar de sacarle más agua al planeta, sino usarla eficientemente la que tenemos ahorita. Y eso aplica para todo lo demás, ¿no? En el tema de las energías y demás, tenemos que ser más eficientes. Ya estuvo con ser derrochadores, tenemos que cambiar. Esa es la solución. Tenemos que cambiar nuestros viejos hábitos o nuestros malos hábitos en el uso de los recursos naturales, si es que aspiramos a vivir como nos gusta vivir, con aire acondicionado, con la ropa que traemos, el estilo de vida que tenemos. Entonces eso es desde lo que yo creo, ¿no? Debemos cambiar. Claro que sí. Y también, pues, como otra idea también para ser parte de la solución, son también los movimientos sociales. Digo, en la actualidad, pues yo he visto marchas donde la gente sí está consciente y empieza a pelear porque pues los líderes, el gobierno, todo también toman decisiones y hay, pues bueno, hay veces que el pueblo no está de acuerdo con esa decisión. Digo, también pasa mucho con este tema ambiental. Pero yo tengo un ejemplo que pasó como que lo contrario, no sé, como que estas personas supieron cómo o por dónde llegar al pueblo y el pueblo no veía esta negativa, ¿no? De todo esto. Les voy a volver a poner el ejemplo de estos coches eléctricos. El municipio donde van a instalar esta fábrica, yo no vi a nadie preocupado por el tema de lo ambiental. Nadie estaba preocupado por eso. Al contrario, toda la gente, todo el municipio, todo Nuevo León estaba emocionado porque esa fábrica se iba a poner ahí, en esas tierras. Entonces, incluso mi familia estaba de que, no, oye, ya te enteraste. Y yo de, pues sí, pero yo veo que todos se lo están tomando así muy tranquilo. Y Flor Pero, pensando qué consecuencias va a tener esto ¿sí? en el lugar en el que Sí, vivimos. pero ¿qué pasa? Que esta gente les llegó diciendo, pues es que es una fábrica importante, va a haber mucho trabajo. Va a haber mucho trabajo en esta zona, vamos a recibir gente importante y que no sé qué. Pues todo el lugar se sintió, pues, emocionado, ¿no? Claro, porque Y pues llegas a personas con ciertas necesidades y les pintas una idea muy bonita y pues desconoces. Porque claro que si tengo una necesidad y yo he estado buscando a lo mejor por un empleo por mucho tiempo y llegan y me dicen, es que ya va a haber un lugar donde va a estar bien padre, vas a poder trabajar y todo lo que has querido ahí lo vas a tener. exacto, Pues yo también me emocionaría. ajá, pero ¿a qué voy? A que, te digo, yo vi a muy poquitas personas preocupadas por el tema medioambiental. ¿Y qué sucedió en ese lugar? Pues ese proyecto sigue en pie y nadie lo está cuestionando, nadie se puso a pensar en lo negativo, en cómo iba a afectar a ese lugar. Yo le decía a mi familia, uy, pues es que de por sí aquí en esta zona ya tenemos el aire muy sucio, hay mucha gente, hay mucha contaminación. Y luego vienes y pones una fábrica masiva, porque la fábrica es enorme, enorme, y todavía van a venir a contaminar más. Digo, es preocupante también cómo nosotros a veces no nos cuestionamos estas decisiones. Es a lo que quiero llegar.
Y mientras no las cuestionemos y nosotros como pueblo demos el punto bueno, pues realmente no va a pasar nada y vamos a empezar a ver estas negativas conforme vaya pasando el tiempo y vamos a decir, híjole, ojalá no hubiera llegado a este punto o ojalá me hubiera podido cuestionar en su momento qué negativas iba a tener. Entonces hay gente que sí se la cuestiona, o sea, hubo muchos estudiantes que sí estuvieron molestos, hubo ahí toda una pelea, ¿no? En esta área. Lamentablemente, pues les digo, el proyecto sigue en pie y no se escucha mucho a estas personas, pero sí estoy viendo que hay más personas que se están sumando a esa causa. Entonces los movimientos sociales sí sirven mucho para hacer conciencia y para invitar a la gente a que se una a esta causa y empiece a cuestionar todas estas decisiones que al final de cuentas sí nos va a afectar como comunidad, como municipio, como estado, como país. Claro, es un tema de equilibrio yo creo, porque lo hemos mencionado en programas anteriores, si aspiramos a vivir bien, tenemos que pensar en las tres esferas del desarrollo sustentable, que es la economía, la sociedad y el medio ambiente. Si privilegias alguno de esos tres, esto no está equilibrado y va a colapsar. En el tema de esta fábrica seguramente se pensó en el tema de la sociedad y la economía y no se pensó en el medio ambiente. Pero también Absolutamente. tengan cuidado en los movimientos sociales en donde privilegian el medio ambiente sobre lo demás. Entonces, son los movimientos extremadamente verdes. Tampoco aspiran al éxito a largo plazo. Entonces, tiene que estar equilibrado si queremos que perdure, ¿no? Ujú. Y les voy a dar parte de la solución. Y es donde nosotros trabajamos. Las áreas naturales protegidas son un esquema de conservación del planeta. Ya no es nada más del área natural protegida. Son estos lunares que tiene el planeta todavía viables para proteger la biodiversidad, pero también para proteger la cultura, la economía de los países. Entonces, por eso estamos convencidos los guardaparques de que trabajar en áreas naturales protegidas es una solución ante el cambio climático. Ujú. Es importante que también, pues, sí cuestionemos mucho, nos pongamos a pensar. Ahorita Flor nos puso en una situación, pues, realmente difícil porque va de muchas perspectivas, va Ujú. también de, pues, muchos casos particulares, porque no podemos enojarnos con la persona que se emociona por esta situación, Claro, porque va de una necesidad. Y tampoco nos podemos enojar con la persona que tiene un descontento porque está viendo la problemática, porque es lo que está sucediendo y lo tiene frente a sus ojos. Y está viendo pues esa bola de nieve que se está formando y que gradualmente va a caer sobre todos. Ujú. Pero es aquí donde pasan muchísimas cosas, donde tenemos que hacer esta pausa, el ponernos a pensar, el ponernos a ver lo que está a nuestro alrededor, cuestionar bastante, informarnos. Para aquellas personas que nos están viendo, ustedes ya tienen un gran privilegio que no me refiero a vernos, pero sí, eh, el de la información. Porque si nos están viendo, eso significa que tienen acceso a internet y a un teléfono móvil o a Una una computadora, una computadora o tableta. una Ujú. tableta, algún dispositivo en el cual nos pueden estar viendo. Entonces, si tienen eso, significa que tienen acceso a un montón de información ahí en el internet. Así que no hagan mal uso de esas herramientas tan grandes que tenemos, porque la tecnología llegó a hacernos la vida mucho más sencilla, pero que no se quede en entretenimiento, que se quede también en aprender, en conocer un poco más, porque el conocimiento es poder y eso nos va a permitir pues enfrentarnos a las diferentes problemáticas que ocurren en nuestro día a día. Entonces el cambio climático, hay una infinidad de información. ¿Para qué? Para que estas personas que a lo mejor y tienen una creatividad y quieren innovar, que quieren crecer o que a lo mejor y simplemente quieren tomar una pequeña acción en su casa, pues lo puedan hacer. claro. Ahí Ujú. está la información. Sí, nada más apliquen el filtro. El filtro es, considera los aspectos ambientales, sociales y económicos. Si los considera de manera equitativa, perfecto, pero no privilegiemos uno de esos factores porque entonces no tiene futuro un proyecto de esos. Y lo podemos aplicar a los carros eléctricos. Ok, son buenos, pero ¿dónde está la parte ambiental de eso? ¿Dónde está la parte social y dónde está la parte económica, ¿no? Ujú. Entonces nada más apliquemos ese filtro a lo que podamos analizar y pensar.
y yo creo que va a ser la vida más fácil. Así es. Aquí tenemos un comentario de LS Ofelia que llegó hace rato y no lo habíamos leído, pero bueno, ya que andamos casi en tiempos de terminar, me voy a permitir darle lectura. Dice, el cambio climático nos ha cambiado mucho, el clima aquí en la región. Me acuerdo de de mi niñez, llovía más seguido y los arroyos no se secaban y pues no había tantos autos. Saludos. Claro, Saludos. no había tantos autos, no había tantas personas también en el planeta. Esa es otra circunstancia que Otra. afecta o que propicia el cambio climático. Cada vez somos más y tenemos muchas necesidades de muchas cosas y por eso tenemos pues lo que tenemos, el efecto. Pero sí, está muy claro y muy cierto lo que menciona Ofelia en su comentario. Pues un saludo y muchas gracias por su comentario. Ya estando en tiempos de terminar, ¿hay algo más que les gustaría compartir con las personas que nos están viendo sobre este tema? Pues otra manera de combatir a todo esto es la educación ambiental. Siempre, siempre. Esta parte amable que informa, te da soluciones, te enseña, ayuda a concientizar. Entonces, la invitación es la misma. Si ustedes aprendieron algo nuevo, un dato nuevo, pues también compártanlo. No dejen que esta información se estanque y que siga llegando a más gente, para que más gente se siga conectando con todos estos temas y con eso pues esté ya dentro de todo este proyecto para mitigar y adaptarnos también a estos efectos del cambio climático. Súmese, que no le dé pena. Usted hágalo. Claro. Al final no nos vamos a arrepentir de las cosas buenas que hayamos hecho en favor del medio ambiente. Claro que siempre y cuando sean informadas esas acciones. Hay que recordar que luego, si tenemos buenas intenciones, pero no hay información, en buenas intenciones se quedan y podemos llegar a perjudicar. Pues muchas gracias al Concilio Kikapú que nos da la oportunidad de estar como cada martes en Voces de la Tierra, el único programa ambiental de toda la región. Y los esperamos el próximo martes de 4 a 5 que traeremos un tema especialmente importante, pero ya lo verán. Así es que estén al pendiente. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Se despide de todos ustedes Lali Guajardo. Tuve el gusto de estar con la bióloga Flor Martínez y con el Inge Pepe Dávila Paulín. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao, chao.